al 29. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la Escritura de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿A dónde? Sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y cayó. ¿Y qué? Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Wow. Ahí mismo quiero que me acompañe porque son dos citas. Lucas capítulo 6, versículo 46. Si gusta puede tomar su lugar para que esté un poco más cómodo. Lucas capítulo 6, versículo 46. Mire qué interesante, porque hay algo glorioso y algo misterioso que Lucas nos enseña que Mateo no lo enseñó ahí. Y casi habla lo mismo, pero hay algo que resalta en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 46. Amén. Dice la Escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ahí está la observación que yo le digo. Mira cómo dice: cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahí lo vamos a ver. Amados hermanos, quiero ministrar esta palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria sea el Señor, bajo el tema fundamentado sobre la roca. ¿Cuántos de los que están aquí estamos fundamentados sobre esa roca? Amén. Désela fuerte a Cristo, hermanos. En cierta ocasión Jesucristo dijo, Mateo capítulo 13, versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Amados hermanos, cuando nosotros leímos Mateo capítulo 7, versículo 24, Jesús comienza diciendo algo bien fuerte y algo extraordinario, que yo creo que eso es lo que determina la vida de un creyente. Y miren cómo dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Wow. Cualquiera pues que me oye, no dice que oye, que me oye. ¿Cuáles palabras? Las que Él está hablando en ese momento. Cuando Cristo, amados hermanos, empieza a hablar este mensaje poderoso y tremendo, Jesucristo se encontraba en el monte de la bienaventuranza, que yo creo que ustedes lo han leído en Mateo capítulo 5. Y ahí se acumuló una multitud de gente. En cierta ocasión se dirigió a los apóstoles, a todos sus seguidores, pero hubo un momento también donde se dirigió a los ricos, amados hermanos, y a ellos Cristo les estaba predicando. Pero cuando Cristo llega ahí, esto a mí me impactó, porque dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea que no solamente se trata de oír la palabra de Dios, sino también de hacerla. Entonces, cuando un hombre oye la palabra de Dios y las hace, automáticamente este hombre está siendo fortalecido y fundamentado. Pero escúcheme bien, bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo también dijo que todo aquel que oye la palabra y la guarda es bienaventurado por Dios, dijo Cristo en otro pasaje allá en Lucas 11:28. Amados hermanos,
Miren cómo dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Acompáñenme en su escritura. Voy avanzando porque este mensaje es un poco largo y es bien interesante. Santiago capítulo 1. Gloria sea el nombre de Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 22. Como dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Eso dijo Santiago. Si usted nota, va entrelazado con lo que Cristo dijo, con lo que Cristo enseñó. Amados hermanos, porque Jesucristo sabe por qué le decía a aquella gente que escucharan la palabra del Señor. Porque Cristo en ningún momento quería y quiere, amados hermanos, que su iglesia sea llevada por todo viento de doctrina extraña y errónea que hoy en día ha surgido, ¿verdad que sí? Amados hermanos, Jesucristo, bendito sea el nombre de Jesús, quería que sus seguidores, que aquella multitud, que sus apóstoles crecieran fortalecidos en la palabra del Señor. Ahora, imagínese usted, amados hermanos, de que qué importante es oír la palabra del Señor. Amados hermanos, el oír la palabra de Dios es el medio por el cual Dios nos da de su fe. La Escritura dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando el hombre, amados hermanos, escucha palabra de Dios, cuando el hombre se alimenta con la palabra de Dios, difícilmente se mueve en el Evangelio. A mí hasta hoy lo que me ha ayudado a permanecer en el Evangelio es la palabra. La palabra me ha ayudado a permanecer en el Evangelio. Porque en ellas está la vida eterna. Esta palabra son las que dan testimonio de Cristo. Y cuando el hombre se fortalece y se nutre con la palabra, amados hermanos, se está llenando de Dios. David, amados hermanos, consideraba la palabra de Dios como una lámpara. ¿Por qué le estoy haciendo un énfasis de la palabra? Porque así comienza Mateo en el versículo 24, hablando Cristo, de que cualquiera que oye sus palabras y las hace. Amados hermanos, David en el Salmo 119, versículo 5, dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que el que también se alimenta de la palabra, amados hermanos, por más que ande en tinieblas, no se va a desviar, amados hermanos, porque la palabra lo alumbra. David, amados hermanos, fue un hombre común como nosotros, pero tenía el Espíritu de Dios. Tuvo su flaqueza también, pero David era temeroso de Dios, como también usted y yo. Y David dijo, amados hermanos, ahí mismo en Salmo 119, versículo 11, amados hermanos, en mi corazón, dijo David, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso decía David. Los dichos del Señor, ¿cuáles son? La palabra. Jesucristo, amados hermanos, era completo para predicar, ¿verdad que sí? Y en cierta ocasión, allá en Mateo 13, versículo 3 al 9, Jesucristo habló una parábola que todos creo que la hemos escuchado, todos la hemos leído. Y Jesucristo habla de la parábola del sembrador. Pero yo le voy a compartir, porque la parábola de Jesús la explica en Mateo 13, 3 al 9. Pero la explicación de la parábola, Cristo la da en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Acompáñenme. Miren qué interesante lo que Cristo nos revela ahí. Hablando siempre de oír la palabra de Dios y crecer en la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 18. Gloria sea el nombre de Cristo. Mateo 13, 18. Esta es la explicación de la parábola del sembrador. Mateo 13, 18. Dice la Escritura:
Oíd pues, miren cómo Jesús comienza otra vez. Como quien dice, escuchen bien lo que yo les voy a explicar ahorita. Oíd bien, dice Cristo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, es uno. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿A dónde estamos? Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que me oye y entiende la palabra y da fruto, y produce fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y al 100 por uno. Así. Perdón, vamos a leerlo de nuevo. Al 100, al 60 y al 30 por uno. No sé que la agarró desde arriba. Pero ustedes, amados hermanos, ustedes notaron ahí que hay 4 tipos de personas que oyen la palabra de Dios. 4 tipos de creyentes que oyen la palabra de Dios. Hay algunos que los mueve ¿qué? Los que no le entienden. Esos son las personas que viene Satanás, mira, y se las roba como si nada. Envía a Satanás a sus demonios, lo distraen y le llevan la palabra. Está el otro, amados hermanos. Bendito sea Dios, el que cayó en pedregales. Ese es el que la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, sino que es de corta duración, ve venir la aflicción y la persecución. Y mire, se le olvidó la palabra. Luego está el otro, que es el que los afanes y los bienes y todas esas cosas le ahogan la palabra también. Y está la que cayó, ese es el que la oyó y la puso por obra. Este da fruto al 100, al 60 y al 30. Eso deberíamos de ser nosotros, ¿verdad que sí? Amados hermanos. Pero la Biblia ahí a nosotros nos habla de un hombre prudente. El que guarda la palabra y la hace y la pone por obra también. Jesús compara a estos creyentes como un hombre prudente. Usted me dirá, pero ¿quién es un hombre prudente? Un hombre prudente, amados hermanos, es alguien que actúa con sabiduría, es alguien que actúa con sagacidad, es alguien que actúa con inteligencia y discernimiento. En cierta ocasión Jesús, cuando mandó a los apóstoles, allá en Mateo 10:16, Jesucristo les dijo: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ustedes han escuchado personas que dicen que Jesús dijo: sean pues astutos como serpientes. No es así. No es así. La Biblia está diciendo: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No es astuto, porque ya el astuto ya como que ya viene con otra mentalidad. Pero Cristo dijo que seamos prudentes. Ahora, pero amados hermanos, nadie es prudente por sí mismo. Este hombre tiene que tener la sabiduría de Dios para edificar su casa sobre la roca. Sin la sabiduría de Dios, el hombre difícilmente edifica su casa en Dios. Salmo capítulo 127, versículo 1, dice la Escritura: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. O sea, que la única forma, la única manera como el hombre puede ser edificado y su casa también edificada es en Dios.
Es en Dios, hermanos. Yo les voy a decir algo, empezando por mí. Pero la mayoría de los que estamos aquí, antes de venir a Cristo, ¿verdad que nuestra familia era un desorden? Nuestros hogares eran un desorden. Uno jalaba para un lado, otro jalaba para otro lado, otro bebiendo, otro jugando naipe, otro en la mujeriada y cuántas cosas. Nuestra familia era un relajo. Pero hubo alguien a quien Dios le tuvo misericordia y agarró la palabra de Josué, donde dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso es que tú ves que tú y tu casa sirven a Cristo, porque creíste en la palabra, la guardaste y la pusiste por obra. La gloria sea para Cristo, hermano. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Dice la Escritura: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma, dice la palabra. Pero, hermano, y cuando la Biblia habla de casa, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, hay muchas razones de cómo usted la puede tomar. Y yo le voy a tocar de todas mientras esté predicando, y yo sé que usted me va a entender. Amados hermanos, simbólicamente cuando la Biblia habla de casa, se refiere a un hombre o a una persona. Por ejemplo, Mateo 12, 43 al 45, Jesucristo habló un ejemplo de cómo cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿verdad? Ustedes lo han leído, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, vuelve a su casa, quiere volver a su casa donde salió, pero ya no quiere volver solo, sino que trae a 7 espíritus más, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Eso está en Mateo 12, 43 al 45. Pero dice el demonio: bueno, volveré a dónde, dice, a mi casa de donde salí. O sea, se refiere a un hombre. Cuando la Biblia habla de casa, se refiere a un hombre. Ahora, número 2, también puede hacer alusión a una familia entera, hermanos. Por ejemplo, el versículo que yo le hablé de Josué, donde dice en la Escritura que yo y mi casa serviremos al Señor. Eso está en Josué 24:15. Josué que está hablando de toda su familia, de toda su casa. Por eso dice yo y mi casa. Se refiere a todos los que viven con él, en su casa o en su hogar. ¿Me está entendiendo, verdad? Por ejemplo, la Biblia, cuando la Biblia dice, Proverbios 14:1, la mujer sabia, ¿qué dice? Edifica. Está hablando de todos los que viven en su hogar. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Sí, porque dice la Escritura que la necia con sus manos lo derriba todo, dice la palabra. También, amados hermanos, hace alusión a una nación entera, puede referirse cuando la Escritura habla de casa. Por ejemplo, allá en Isaías 46, versículo 3, la Biblia menciona a toda la nación de Israel como la casa de Jacob y la casa de Israel, hablando de toda la nación entera, utilizando la expresión casa. ¿Verdad que sí? Ahora, usted sabe, amados hermanos, porque mientras yo sacaba este mensaje, el Espíritu de Dios me había dicho que hay muchos hogares que han estado siendo azotados bien fuerte de este ministerio. Y yo le decía al Señor que por qué, que por qué. Y Él me decía que muchos hogares están escaseando de la palabra del Señor. Y una de las razones por las que muchos hogares están siendo azotados bien fuerte es porque pocas personas están interesadas en fundamentarse en Cristo. Porque cuando una persona está fundamentada en Cristo, sabe cómo defenderse ante las adversidades de Satanás. Sabe cómo actuar a la hora de la adversidad y a la hora que la opresión viene, ¿verdad que sí? Pero cuando una persona carece del conocimiento, con esto no le quiero decir que yo me lo sé todo, que el Señor reprenda al diablo, no. Pero cuando una persona carece de conocimiento, es llevada por todo viento, hermano. Vienen
Personas con otras doctrinas lo reciben. Vienen, bueno, no la puedo mencionar porque no viene al caso. Pero viene cualquier persona y les enseña algo y ya se lo creen. Y con la Biblia en la mano es lo más tremendo. Viene una persona y les habla, mire, que Jesucristo no es Dios, que tiene que dejar de beber café, que tiene que dejar de comer garrobo, igual y cuántas cosas. Y ustedes bien lo hacen. Y con la Biblia en la mano. Eso es lo terrible. No, hermanos. Damos gracias al Señor porque Él nos ha dejado esta palabra poderosa. Que ella, dice la Escritura allá en Santiago, dice que recibamos con mansedumbre esta palabra que puede traernos la vida eterna. Escúcheme bien. Pero cuando una persona o una familia entera está fundamentada en Cristo, está nutrida con la palabra del Señor, el diablo se da cuenta y lo sabe. ¿Por qué? Porque como estas personas tienen la palabra de Dios en su mente y en sus corazones, entonces ellos saben que en el momento de la adversidad, en el momento de que venga la tormenta, la prueba o cualquier ataque de Satanás, a la luz de la palabra, ellos se dan cuenta que tienen a un ayudador, que tienen a un abogado, que tienen a un intercesor, a alguien que pelea por ellos. Entonces estas personas vienen y se van y se postran ante el altar a clamar al Dios de Israel, al Dios que nosotros servimos. Pero las personas hacen todo lo contrario. Cuando carecen del conocimiento, unos se van de la iglesia, otros ya no quieren saber de los hermanos, otros ya ni quieren venir aquí. ¿Conociste hermanos que dicen que ya no quieren ir a la iglesia? No, me voy a ahorrar las demás expresiones que dicen. ¿Por qué razón será? Porque solamente han oído la palabra de Dios y no la han puesto por obra, no la hemos puesto por obra. Hemos oído la palabra de Dios y no la hemos puesto por obra. Y poner la palabra de Dios por obra es lo que más cuesta en el Evangelio. Porque sería mentiroso decirle que cada uno de nosotros ponemos la palabra de Dios por obra al 100. Si usted hace una cosa, la otra le caen dos otras allá encima. Bueno, trato de hacer esta, pero Dios me viene y me agarra con esta. Pero nosotros, al igual que el apóstol Pablo, tenemos que procurar alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y esto solamente se hace a través de la palabra. A través de la palabra el hombre llega a ser igual a Cristo. ¿Verdad que sí? Ahora, amados hermanos, a lo largo de la Escritura hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando la Biblia habla de roca, habla simbólicamente de Dios. Acompáñenme ahí en Deuteronomio 32, versículo 4. Mire que esta escena, ese pasaje que yo le voy a compartir, después de este al otro, yo le voy a compartir un pasaje que es sumamente poderoso, hermanos. Deuteronomio 32, versículo 4. Dice la Escritura: ¿quién es la roca? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Quién es la roca? Ahora, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel andaba con la roca? Claro que sí. Cuando el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto por el brazo poderoso del Señor, dice la Escritura que hubo un ejército que se levantó contra el pueblo de Israel, y ese fue el primer ejército, creo,
que se levantó a hacerle la guerra al pueblo de Israel, y se llamaba el ejército de Amalek. Y dice la Escritura, amados hermanos, que vino Moisés. Eso está en Éxodo capítulo 17, versículo 10 al 13. Éxodo capítulo 17, versículo 10 al 13. Dice la Escritura de que Moisés se le cansaban las manos, ¿verdad que sí? Cuando Amalek le estaba haciendo la guerra al pueblo de Israel y al cabecilla, que era Moisés, las manos de Moisés se le cansaban. Entonces vinieron estos varones, los que estaban con él, vinieron y pusieron una piedra para que él se sentara. Y estando en la piedra, Moisés, Aarón y Hur le levantaron las manos. Y cuando Moisés levantaba las manos, el ejército de Amalek retrocedía. Pero cuando Moisés se debilitaba en sus brazos, Amalek prevalecía contra Israel, ¿verdad que sí? Pero el misterio es este, de que vienen y a Moisés lo sientan en una piedra. Y ahí es donde Moisés empieza a cobrar fuerza. Allí sentado en esa piedra es donde Moisés mira con sus ojos a sus enemigos retroceder. En esa piedra, amados hermanos, es donde la adversidad que atemorizaba al pueblo de Israel retrocedía para atrás. Porque esto pasa cuando usted descansa en la roca. Esto pasa cuando usted reposa en la roca. Y esa roca es Cristo. Esa piedra es Cristo. Aleluya, Cristo Jesús. Leyó Éxodo 17:10, ahí está lo que yo le estoy predicando. Ahí se sentó Moisés en esa piedra, ¿sí? Y le levantaron la mano y el enemigo retrocedió para atrás. Y dice la Escritura, esto es más poderoso todavía, porque viene Josué y baja. Y dice la Escritura, Josué no se despegaba de Moisés. Si usted se da cuenta, Josué es el que quedó como sucesor de Moisés para entrar al pueblo de Israel allá, porque era un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Pero en este pasaje, cuando Moisés está sentado sobre aquella piedra, viene Josué y va a pelear al frente. Y dice la Escritura que derrotó a sus enemigos a todos a filo de espada. ¿Usted sabe quién representa a Josué? Josué representa el Espíritu de Dios. Josué representa el Espíritu Santo. Cuando tú reposas en Cristo, el Espíritu de Dios está haciendo atrocidades en el mundo espiritual. David soltó una palabra bien fuerte, hermano, que me conmovió mi espíritu. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hay una de las cosas que el enemigo le ha querido hacer a la iglesia y a los hogares, y es que dejen de confiar en el Señor. Pero yo le digo, desde el momento que usted deje de confiar en el Señor, su casa va a ser arrastrada. Pero cuando usted confía en el Señor en la adversidad, usted será inmovible. Pero, ¿dónde está el misterio? Porque la Biblia hace alusión de dos personas, de dos varones. Pero Lucas a nosotros nos enseñó, no Mateo, Lucas, dice que el hombre es sabio. Porque nosotros lo podemos imaginar cuando leemos ese pasaje de que aquel varón, el necio, construyó su casa en la arena, y el que construyó su casa sobre la roca lo podemos ver en alto. Así lo pensamos nosotros, ¿verdad? Pero no, a los dos se les dio el mismo terreno, a diferencia de que aquel, amados hermanos, el inteligente, el prudente, mire, empezó a escarbar y empezó a profundizarse hasta que halló un fundamento sólido, y ahí el hombre estableció su casa. Dos tipos de creyentes: el superficial y el verdadero. Entonces, ¿quién es un cristiano superficial? Es aquel que cualquier cosa lo mueve. Es aquel que cualquier cosita le pega una arrastrada y él va a dar en el mundo y ahí regresa. Amén. Solo el hermano Lenín dice amén, ¿verdad?
Que es cierto, hermano. Escúcheme bien. ¿Cómo usted va? Es que es algo, hermano, que Jesucristo lo explicó y tiene sentido. Porque si usted construye una casa en un arenal, al primer airal se la va a levantar en el acto. Pero si usted fundamenta su casa en un cimiento sólido, tal vez le llevan en el techo, pero no la va a botar. Y eso acontece, hermanos, en los que trabajan con albañilería. Yo estuve trabajando un tiempo en eso. Y yo me acuerdo que una vez nos tocó hacer, con mi papá y otros hermanos, nos tocó hacer unos cimientos, pero con unos hoyos, hermanos, pero inmensos. Y nosotros empezamos a tirar, escúcheme bien, hicimos el hoyo hondo, ¿verdad? Y luego tiramos piedra, le tiramos cemento, le pusimos las varillas, y ahí después la terminamos de rellenar con piedra y aquellas semejantes columnas así. Digo yo, esto solamente cuando Cristo venga, su segunda venida la va a arrastrar, porque de lo contrario, digo yo, porque eran unos cimientos, hermano, una columna fuerte. Así que nosotros tenemos que ser fundamentados. ¿Usted sabe qué significa de que el hombre cavó y se ahondó? Eso significa de que el creyente tiene que profundizarse en la palabra de Dios para crecer sólidos y fundamentados en Cristo. ¿A cuánto les gusta profundizarse? Es la única manera de cómo vamos a crecer bien firmes en el Evangelio. Escúcheme bien, voy a hablar un poco más de la ropa. Todavía tenemos tiempo, gloria a Cristo. Padre, que ese reloj se ponga lento. Bueno, luego Israel, amados hermanos, tuvo sed en el desierto y empezaron a murmurar contra Moisés como que Moisés los había sacado así por su propia fuerza, y nosotros sabemos que fue Dios quien los sacó, ¿verdad? Pero dice la Escritura de que el pueblo de Israel tuvo sed y empezaron a murmurar contra Moisés. Entonces vino Dios y le dijo a Moisés, Éxodo 17, 4 al 6, dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés, reúneme a todos los ancianos, le dice, y tráelos aquí y golpea esa peña, le dice. Yo voy a estar sobre esa peña. Y así fue. Vino Moisés, golpeó la peña y salieron correntadas de agua de aquella peña, y el pueblo de Israel empezó a tomar agua. ¿Verdad que sí? Allá en Números capítulo 20, esta es la segunda vez, Números 20, capítulo 20, versículo 8 al 11, el pueblo de Israel otra vez volvieron a tener sed. Pero ya esta vez Dios no le dice a Moisés que golpee la peña, sino que le dice, háblale a la peña. Entonces vino Moisés, como él estaba presionado por el pueblo, no aguantaba la presión del pueblo, porque esa gente, ya me imagino cuando le hacían revolución a Moisés. Hermanos, Moisés, bajo la opresión de la gente, dice la Escritura de que vino y le pegó 2 palazos a la piedra, y no tenía que haberle pegado a la piedra. Dios le estaba diciendo que él le hablara. Ya la había golpeado una vez, y Dios le está volviendo a decir, no la golpees, solamente háblale a la peña. Y yo, investigando a la luz de la Escritura, digo yo, ¿qué misterio es este? ¿Por qué Dios le dice a Moisés que no golpee la peña, sino que solamente le hable? El haber golpeado la peña 2 veces a Moisés le costó el no haber entrado a la tierra prometida, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Aquí está, 1 Corintios 10:4. Acompáñenme en la Escritura.
Primera de Corintios. ¿Lo tienen? Primera de Corintios 10:4. Dice la escritura. Vamos a leerlo del versículo 1 para que ustedes lo entiendan. Primera de Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la bebida espiritual, la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual que los seguía, y la roca era la roca era Cristo. Entonces, el misterio es este: ¿por qué Dios no permitió que Moisés, y no aceptó que Moisés haya golpeado la peña 2 veces? Porque Cristo solamente una vez iba a morir por los pecados. No hay otro sacrificio más. Cristo debía de ser sacrificado una sola vez y para siempre. Esa roca es Cristo. Ahora, para que usted entienda un poco más amplio, dice la escritura en Juan 19:34 que hubo un soldado, no sé si romano, y dice la escritura que agarró una lanza, y dice que hirió el costado de Cristo. ¿Y qué salió de ahí? Salió agua y también salió sangre. Pero también aquella agua que el pueblo de Israel había bebido era un agua que era un símbolo del Espíritu Santo. Y esa agua espiritual solamente puede salir a través de Cristo. Pero tenía que ser golpeada la peña, ¿verdad? Para que esa agua saliera. Cuando Cristo asciende, después de que Cristo fue herido, molido por nuestros pecados, Él nos dio esa agua. ¿Cuál agua? El Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo: me voy pues, pero no los dejaré solos. Les enviaré a otro Consolador para que esté con ustedes todos los días de su vida. Eso es el Espíritu Santo. Escúcheme bien. En Juan capítulo 4 dice la Biblia que vino una mujer a traer agua. Jesucristo venía cansado del camino. Dice la Biblia que se sentó en una piedra ahí, a la orilla de un pozo. Y dice la escritura de que venía una mujer con su cántaro a traer agua. Y cuando Jesús la mira, Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mi agua? Si los judíos y los samaritanos no se quieren, no se llevan entre sí. ¿Cómo le dijo Jesús? Ay, mujer, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, le dice, tú más bien me dirías a mí: dame de beber, y yo te daría esa agua, y no volverías a tener sed jamás, le dijo Cristo. Es un agua espiritual. Entonces, como la mujer andaba en la mera fila, le dice a Cristo, entonces dame de esa agua pues, para no venir otra vez a este pozo a traer agua. Qué cosa, ¿verdad? Esa mujer le pasó igual a Nicodemo, que quería meterse otra vez al vientre de su madre para volver a nacer. Juan capítulo 3 está eso. Qué cosa, ¿verdad? Pero Cristo está interesado en nosotros, y está interesado por nosotros en darnos esa agua espiritual. Y esa agua espiritual solamente brota de la roca espiritual que es Cristo. El sueño de Cristo es este. Juan capítulo 7 versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo Cristo. El que cree en mí, dijo Cristo. Pero hubo algo que yo no le expliqué. Ya le hablé del prudente, le toqué algo del insensato, le hablé de la roca. ¿De qué más? Del terreno, de los tipos de creyentes que oyen la palabra de Dios y cómo tiene que ser esto. Pero también me faltó algo. ¿Qué representan las lluvias, los ríos y los vientos? Que eso fue
arrasó con la casa de aquel hombre insensato. ¿Y quién es un hombre insensato, hermano? Lo contrario a lo del hombre prudente. Si el hombre prudente es aquella persona que oye la palabra de Dios y la hace o la pone por obra, ese es el hombre prudente. Lo opuesto del hombre necio, ¿cuál es? Perdón, lo que se le atribuiría al hombre necio, ¿qué es? Una persona que por un oído le entra la palabra y por otro le sale. Le da igual o mismo quién predique y cómo predique y cuál sea la palabra. Y están más duros que a saber qué. Ese es un hombre insensato. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, el problema de estos hombres insensatos es cuando vienen estas cosas: la lluvia, los ríos y los vientos. Es ahí el problema, hermanos. Es allí el asunto. Cuando la Biblia habla de lluvias, amados hermanos, hay distintas formas de cómo usted puede encontrarle su significado a las Escrituras. Hay distintas formas de cómo usted puede comprender las Escrituras según su contexto. Pero también hay distintos puntos de vista en la Escritura. Y escúcheme bien. Por ejemplo, según la Escritura yo me di cuenta de que cuando la Biblia habla de lluvias, amados hermanos, la Escritura está hablando de juicio. ¿Verdad que sí? Cuando la Escritura, por ejemplo, ¿por qué le digo que cuando la Biblia habla de lluvias está hablando de juicio? Porque por medio de lluvia Dios derramó su juicio y su ira en los días de Noé. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos días llovió en los días de Noé? ¿Cuánto duró la llovedera en los días de Noé? Duró 40 días y 40 noches. Duró esa llovedera. Oiga bien, lloviendo sin parar 40 días y 40 noches. Y no solamente de los cielos, sino que también Dios abrió las fuentes de la tierra. Y la tierra, como que la tierra brotó agua, pues, para que la tierra se inundara de agua y de lluvia. Y ese es el medio que Dios usó para desatar su ira y su juicio sobre aquella nación que no quiso escuchar el mensaje que Dios traía para esa generación a través de Noé. Hermano, pero ¿a dónde dice la Biblia que Noé era predicador? ¿A dónde dice la Biblia que Noé hablaba de Dios? Bueno, acompáñenme en la Escritura ahí, 2 de Pedro 2:5. Ahí la Biblia dice de que Noé era pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Alguien que da un mensaje en voz alta o en público en voz alta. Eso es un pregonero. Entonces, Noé era un pregonero de justicia. Y como la gente en aquel entonces no quisieron escuchar la voz de Dios, no quisieron atesorar la palabra de Dios, entonces Dios desenvaina su ira y su juicio. ¿Verdad que sí? Y para serle sincero y honesto, a la luz de la Escritura, que entendieron más los animales que la gente. ¿Sí o no? Entendieron más los animales que la gente. Es fuerte esa expresión, pero es verdad, ahí está la Escritura. ¿Quiénes entraron en el arca? Solo Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su mujer. Y ahí todos los animales. ¿Y la demás gente qué se hizo? Se las tragó la inundación. Pero si hubiera habido un inteligente que hubiera oído el mensaje de ahí, tranquilo, viniera en el arca. Mira. ¿Y esa arca quién es? Es Cristo. La puerta del arca ¿quién es? Es Cristo. La puerta del arca ¿quién es? Es Cristo. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto, dijo Cristo. Por eso le digo yo que las lluvias representan juicio.
¿Cuánto tiempo duró aquella inundación, aquel juicio de agua sobre la tierra? Tardaron 150 días para que la tierra se secara por completo. 150 días pasaron para que toda esa agua se disipara. Y lo alto que subió, dice que el agua traspasó las montañas más altas de la tierra, no sé cuántos metros más para arriba. O sea que no se miraba nada, hermano, solo aquella arca en toda aquella. Ahora ya se imagina que a nosotros nos viniera un diluvio de eso, espiritualmente. Ni los zapatos los van a hallar. Ni los cordones de los zapatos los van a hallar. No es necesario que pase eso en nosotros, hermanos. Basta con solamente oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer en el Evangelio. Hay personas que dicen que el Evangelio es difícil. Nosotros a veces lo hacemos difícil. Porque Cristo Jesús nos dejó a nosotros un manual. Y a través de ese manual nosotros tenemos que guiarnos y ya estuvo. Y hacerlo, ponerlo por obra. Amados hermanos, Ezequiel capítulo 13, versículo 10 al 16. Dios profetiza juicio tremendo contra los falsos profetas que hablaban mentiras al pueblo de Israel en aquel entonces. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la gente se lo creía. Venían a consultar a los profetas y se lo creían. Junto con esos profetas y toda esa gente, Dios envió juicio y los barrió a todos. Lea Ezequiel capítulo 13, versículo 10 al 16. Usted se va a dar cuenta de cómo Dios desenvaina su ira y su juicio. En Isaías capítulo 8, versículo 7 al 8, Dios también envía un impetuoso juicio a la nación de Judá y de Israel, enviando a los sirios como inundación, como a inundar sus tierras y todas sus posesiones. O sea, por eso yo le digo que las lluvias, los vientos, los ríos representan juicio, pero también representan adversidad, también representan pruebas, luchas, amados hermanos. Pero diga conmigo usted, aunque venga la adversidad, aunque venga el río, aunque venga la prueba, aunque vengan huracanes, yo estoy en Cristo y de ahí nada me va a mover, de ahí nada me va a mover, de ahí nada me va a hacer temblar, porque yo estoy fundado sobre la roca y esa roca es mi Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Le voy a compartir una palabra poderosa y guárdela. Proverbios capítulo 10, versículo 25. Proverbios 10, 25, dice la escritura. Ya casi voy terminando. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre, dice la escritura. ¿Quién es el que no permanece? El malo. Porque le viene la adversidad como un torbellino y lo pasa arrasando como este hombre que dice la escritura. Allá en Nicaragua se suelen dar bastante los huracanes, los remolinos les dicen allá. Y los remolinos están compuestos de un ventarral así. Y cuando esos remolinos se meten en las colonias de allá de donde vivimos nosotros, solo se miran las láminas de encima. ¡Yeah! Bueno, un basural que van arrastrando esos airales. Pero hay casas que lo resisten. Amén. Hay casas que lo soportan. ¿Cuántas casas han soportado adversidades aquí? Yo soy casa, pero estoy fundamentado en Cristo, Dios conmigo. Porque a pesar de todo, a pesar de toda adversidad, a pesar de toda prueba, a pesar de todo río que ha venido como huracán a usted ha permanecido, ¿sí o no? Usted ha permanecido firme, pero no es por su propia fuerza. Hay un fundamento en el cual usted está fundado y ese fundamento es Cristo. Y para que la adversidad lo pueda llevar a usted, para que el río lo pueda arrastrar a usted, tendría que arrastrar esa piedra. Y eso es algo imposible.
Amados hermanos, cuando usted guarda la palabra, cuando usted oye la palabra y la guarda, esa misma palabra que usted escucha y guarda es la misma palabra que usted lo va a guardar en la adversidad. Escúcheme bien, escúcheme bien. Esto es interesante. Con esto termino ya. Gloria a Cristo Jesús. Aquí hay hogares que han estado siendo azotados, ¿verdad que sí? Por lluvias, por vientos y por ríos. Pero yo le traigo una noticia, que casi con esto termino ya. Salmos capítulo 104, versículos 3 y 4. Guarde esa palabra aquí en su corazón y aquí, en su mente y en su corazón. Hablando de Jehová Dios, el Señor, que nosotros servimos. Mire cómo dice la Escritura. Que establece sus aposentos ¿entre qué? Entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. O sea, que el Dios que nosotros servimos, amados hermanos, dice la Escritura que Él establece su aposento sobre las aguas. Esa es una. Y que a las nubes Él las utiliza como carrozas. O sea que se mueven sobre la superficie de los aires. Amados hermanos, y Él anda sobre las alas del viento. O sea, cuando Dios mira que la adversidad te va a arrastrar, cuando Dios mira que los ríos te van a arrastrar, Él solamente, como hizo en la barca, levantó sus manos y le dijo a aquellas tempestades: cesad, callad, y aquellos vientos se paralizaron. Es el mismo Dios que nosotros servimos. Dice la Escritura, allá en Salmo 18:10, que Él cabalga sobre un querubín y Él vuela sobre las alas del viento, dice la palabra. O sea que Él se mueve sobre aquello que los viene a arrastrar, sobre aquello que muchas veces los viene a ahogar, sobre aquello que muchas veces los viene a desanimar, sobre todo viento. El Dios que nosotros servimos se mueve. Aleluya, pónganse sobre eso. Usted sabe, amado hermano, de que, ¿sabía usted de que este mensaje se llama Fundamentado sobre la Roca? Y cuando el pastor me dijo a mi hijo: vas a predicar predique el sábado. Ok, pastor, le digo, está bien. Eso fue, si no me equivoco, fue el sábado pasado. Entonces vine yo y le dije: excelente, pastor, listo, le digo, muy bien.